Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. En esta oportunidad quiero hablar un poco del tema que había mencionado en un video anterior sobre la posible transformación de World of Warcraft en un modo free to play y cómo impactaría a Albion Online. Esta charla la tuvimos en directación y estuvo espectacular con los comentarios de ustedes en vivo, fue una maravilla. Y lo más interesante fue que se extendió mucho más de lo que me imaginaba para hablar de temas sobre Albion Online, cuál ha sido el impacto, el futuro, qué es lo que está ocurriendo o para dónde va. Esto fue muy interesante. Entonces, si les gusta este tipo de videos, no olviden darle like, suscribirse al canal y esto. Las charlas son fabulosas, es de las cosas que más me gusta hacer. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron ahí en directación. No olviden que también pueden acompañarme, que vamos a estar pendientes de la BlizzCon, que los que no saben qué es BlizzCon, entonces tranquilos, no tienen por qué ir, pero los que saben pueden visitar mi canal de directación morado principal. Allá vamos a revivir la BlizzCon porque parece que van a haber anuncios interesantes. Entonces los dejo ahí con este video de Albion Online con unos temas muy interesantes. Bueno, estaba editando el video y es una charla demasiado extensa. Estaba eliminando ciertos pedazos, por ejemplo cuando alguien se suscribía o cuando alguien esto, pero queda muy poco fluida la charla. Entonces he decidido dejar el video entero, es muy largo. También había pensado en separarlo en varias partes para subirlo aquí en YouTube, pero no, la charla a la final, después de estar editándolo porque lo he editado mucho, dije no, queda muy cortado, se siente mal, se siente incómodo, así que he decidido dejar una gran parte, no todo porque hay ciertos cortes, de forma directa. Es un video extenso, pero les recomiendo que lo pongan en modo podcast. Lo dejan ahí de fondo mientras están farmeando, mientras están haciendo cosas, mientras cocinan, mientras hacen el aseo de la casa y todo eso. En online dentro de 2 años no existe. Mi teoría es que no existe. En 5 años no existe. Yo no sé, o sea, yo digo que van a seguir metiendo tantas cosas que esto se va a volver un juego de móvil de los paila. Que va a dar mucha plata, pero va a ser de los paila. Y esos juegos o se vuelven una fuente de dinero o se van para sus 3 y ya. Pero yo no creo que aguante. Wakfu se estrenó en 2012 y se sigue jugando. Muchísimas gracias, Scary. Se cuenta viejo Cibrón. Y yo me acuerdo que el Dofus, según me decían mis primos, ¿no? Que mis primos fueron hardcore de eso, se volvió pay to win en una parte. Eso me decían ellos, yo no sé nada de Dofus. En una parte se volvió pay to win. Y que ahí fue donde muchos empezaron a abandonarlo. Que ya era muy notorio. Y ellos fueron hardcore, pero hardcore de ese Dofus. Una cosa enfermiza esa gente. Pero una cosa, vamos a ir a los otros 2 campamentos. Y ellos lo abandonaron también. Que llegó un punto en que estaba muy pay to win. Dijeron no. Y ellos saben mucho más de eso que yo, ¿no? Yo no sé nada de eso. Y desperté y subí un arma .4, la puede usar otro jugador con las ventajas que yo le di al arma, pero tiene que pagar para activarlas, pero sí. Darle una nueva actividad. Sí, o sea, yo digo que... Yo digo que Albion por ahí... O sea, yo digo que... O sea, que es que la gente es... O sea, la gente cree que un juego... Está bien si tiene 50 personas o 100 personas y sigue vivo. Pues sí, yo sé. Pero sinceramente yo no sé cómo la gente de Sandbox va a retener a tanta gente. Yo no sé. Es que esto es un juego de nicho. Por acá haciendo experimentos con las islas, después de un videito público del buen Pro 90 acerca de las islas, me puse a investigar y encontré cosas interesantes. ¿Qué encontró, viejo Cibrón? Entonces yo digo que... Pues bueno, o sea, yo repito, ¿no? Si a la final el juego es solo hardcore full PvP, pues bien, ¿no? O sea, yo apoyo eso, ¿no? Lo apoyo el resto. Pero... Pues se quedarán solo los hardcore full PvP, ¿no?
Exacto, borra, crack. En Dofus usted tiene que pagar para acceder al contenido. Con un personaje recién creado con el premium de 3 días se puede sembrar zanahorias y recogerlas con los bonos premium. Para tener todo el mapa. A mí me parece aburrido todas esas mecánicas. Vean que ya está tan intoxicado todo. Pero tan intoxicado todo. Que inclusive juegos de pago como New World también han hecho esa trampa. O sea, yo odio los juegos free to play por esas cosas. Yo sé que ustedes aman eso. Pero yo los odio con el alma por esas cosas. Me da una rabo todas esas mierdas ahí que bloquean contenido, que sistemas así, que trampas, que gachas, que... a mí me da fastidio, sí. Yo sé que ustedes están acostumbrados, pero a mí me da fastidio. O sea, para mí jugar un juego. Sí, juegue. ¿Ya? ¿Sí? Juegue. Juegue un juego, jueguelo. Ya. Pero todas esas barreras me parecen tan terribles. Y como tiene 3 días, con suficientes hilas de caballos puede subir así en el 10. Crear vaquitas con 2 personajes nuevos, haciendo ciclo de 3 días. Ah, ok. Hay gente que no es pobre. No, es que no tiene nada que ver con la pobreza. O sea, ahí son los modelos de negocio. Por ejemplo, el modelo de negocio, pues como más decentes. Es que es que hay muchos juegos free to play que son una basofia. Pero cada vez son peor. Cada vez son peor. Digamos, lo de... Mi amigo me dijo, ¿no? Me dijo de New World, yo no sabía. Que si usted no paga la expansión de New World, usted no puede subir de nivel. Usted no puede subir de nivel. Porque no pagó la expansión. Entonces metieron nuevos niveles y todo el mundo, uy, bacano. Usted no puede subirlos porque no pagó. Yo, ¿cómo? Se supone que así era en World of Warcraft. Ustedes dirán, pues normal, ¿no? Sí, bueno, hasta cierto punto normal. Pero ¿cuál es el problema de todo eso? Es que ellos dijeron que nunca iban a cobrar por las expansiones. Cuando ustedes compraron el juego, la primera vez ellos dijeron no va a haber expansiones de pago. Eso lo dijeron ellos. Todas las expansiones que salgan van a ser gratuitas. ¿Quién lo dijo? Ellos. Lo dijeron ellos. Y ahora sale esta expansión de pago con contenido limitado y capado. ¿Sí ve? No es un juego free to play, pero sí esa monetización. Como no, marica, pero bueno, no. Y yo sigo diciendo, y vean, yo sé que ustedes lo defienden, pero marica, lo bien. Yo sé que ustedes lo difieren, sí, yo sé. Yo sé que ustedes defienden eso que porque es gratis, pero es que se agarra. Y todo es así, ¿no? Ah, yo no sé, a mí no me gusta eso. O sea, yo prefiero algo como Starfield. Usted lo paga o paga el Game Pass, tiene un juego completo ahí chorreado. Juegue todo lo que se le dé la gana hasta que se le pudran los ojos. Y ya, se le acabó, salta otro juego. Listo. Ya, o sea, ya, listo. Si usted quiere jugar, ¿qué les digo yo? Si usted quiere jugar el nuevo de los Lego, o bueno, no sé, cosas así. Para mí un caso que no voy a olvidar jamás es Genshin. O sea, Genshin Impact es un super juego arruinado por la monetización. Pero destruido, vomitado. Defecado encima por la monetización. Porque es buenísimo Genshin Impact. Pero buenísimo, el desgraciado. Es que es buenísimo. Y esa monetización, hermano. Esas capas que meten ahí, ¿me han visto? Para uno conseguir las cosas y todo. Uf, para sacar más banners. Qué sufrimiento, hermano, si usted no paga. Entonces para mí eso lo echa a perder. ¿Sí? Yo sé que de pronto ustedes dirán que no, pero para mí eso lo echa a perder. Porque es bueno. Y entonces que lo ponen a uno a grindear. Lo ponen a uno a hacer un farmeo, una locura. Entonces a mí eso no me gusta. ¿Sí me entienden?
Hay muchas mecánicas que se han visto como dañadas por eso. Por eso, o sea, dejan de hacer el juego así porque tienen que hacerlo así para que la gente gaste más plata. Pero en Genshin no hay PvP. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, es que los tienen reprogramados, marica. Los tienen súper programados. Ya no hay nada que... Eso ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Overwatch está en la inmunda, Garo. Muchísimas gracias, señor Jen. Overwatch está en la inmunda, marica. Overwatch. Pero yo lo sigo jugando porque me encanta. Pero Overwatch está... No. No. Sacaron esto como para ustedes. Esto lo sacaron fue para ustedes. Una skin de $40. Dijeron, para los fanáticos de Albion, en Overwatch sacamos una skin de $40 porque es free to play. Ah, sacaron una skin de Lilith, de Diablo, en Overwatch. Una skin increíble. Pero increíble como se ve, marica. Es increíble esa skin. Y la metieron en una barrera de $40. O sea, si usted no paga los $40, no puede esa skin. Y la gente era, ¿por qué no la vendieron por aparte? ¿Por qué? Porque free to play. Eso, sigo diciendo que los juegos free to play a mí no me gustan por esas cosas. Una skin que todo el mundo sueña. Es el personaje de Diablo que Lilith aguanta, pero lo que quiera yo. Lilith está buenísima, marica. Y la pusieron ahí con $40, parce. $40. Y yo... Digamos, ¿cuál fue la primera cochinada que metieron en los free to play? Que empezaron a destruir algo que me parecía una idea buena. El pase de batalla de Fortnite. El pase de batalla de Fortnite es una buena idea, marica. Eso de ustedes poder volver a conseguir las monedas para volver a comprar el pase de batalla, severa idea, ¿sí o no? ¿Qué hicieron los demás? Marketing destruyeron eso. Prácticamente ningún juego a día de hoy que tiene pase de batalla, usted puede volver a comprar el pase de batalla completando el pase de batalla. Creo que ninguno. A veces toca completarlo 2 veces para volver a comprar el pase de batalla. ¿Por qué? Era una idea buena, una idea para mantener a la gente enganchada y todo. ¿Y qué hicieron? Se la churretearon con eso. Y en Overwatch es así. Le dan a uno una moneda de vómito, marica. Y usted no puede comprar sino unas mierdas todas viejas ahí. Unas skins todas rancias. En vez de volver a comprar el pase de batalla, que esa mecánica era severa. Y la quitaron. Porque se empezó a pervertir todo eso. Es que es una charrera, hermano. Call of Duty Mobile, pero tiene que jugar mucho. Bueno, pero es que esa es la intención. Esa era la intención de esas cosas. Era eso. Que la gente jugara mucho para volver a comprar el pase de batalla. Así se premiaba, se recompensaba a la gente matada. A los que no tienen vida, ni novia, ni familia. Entonces se recompensaba con eso. Cuando salía la próxima temporada ya tenían para su pase de batalla y se lo compraban. Ya. Pero ya lo quitaron. Ya casi ningún juego hace eso. Y esa idea era buena. Y ya pervirtieron los pases de batalla. Estaba bueno. Los pases de batalla es esas lineecitas que uno tiene para llenar, como una especie de meticas. Y uno va llenando y le va dando premios. Y la gente a veces decía que si metían pase de batalla acá, no, la gente al fin no puede meter pase de batalla. No porque no pueda, sino porque tienen que meter mucho contenido. O hacen como el pase de batalla de Overwatch que... Qué vergüenza, man. Es un pase de batalla tan bobo. El de esta temporada está mejor. Pero es que es un pase de batalla, una basofia ahí. Dan como mugre. Dan como puro mugre. Y uno ahí como... Es una vergüenza todo eso. Una ultra vergüenza. Y por eso digo que todos estos juegos
no sé qué supervivencia podrán tener a largo plazo, porque para ellos es solo, o sea, para muchas empresas no es un juego, es un casino. Lo que han creado es un casino y van a seguir dándole cómo pueden sacarle la plata a los niños en un casino, con este casino que han creado. Y ya, todo se centra en eso. Y yo creo que un ejemplo así bien interesante podría ser lo de las armas legendarias. Lo de las armas Awakened. Que si ve cómo se perturbó el diseño solo para querer sacar plata del juego. O sea, ustedes lo saben. Solo por querer sacar plata del juego. No más. Y si ven el diseño, porque la idea es buenísima. La idea es buenísima. Pero solo por querer sacar plata del juego, dejaron esa mecánica. Por eso no tiene como gracia, ¿sí me entiende? No por querer hacer un diseño chévere, una nueva mecánica divertida, no. Solo la hicieron pensando en cómo sacar harta plata del juego. Algunos decían que era para premiar a las ballenas. Yo ahí no me meto porque yo no entiendo ni cómo funciona eso. No he leído suficiente. Pero entonces la mecánica no se hizo para que ustedes se diviertan, la pasen bacano. No. Solo para sacar plata del juego. Y ahí está el efecto. Oiga, esto no lo había visto. Esto no lo había visto. De las 3 líneas, pero ello no funciona en un pase de batalla, sí, claro. Este dungeon no lo había visto yo. Este es nuevo para mí. Dígame que es cofre de libros. El sueño de todo jugador de Albion. ¿Ya lo mostró South Park? ¿Ni Satán se anima a respaldar eso? Ay, es que ese es el problema. Ese es el problema para mí de un juego free to play. Que tienen que hacerlo pensando en cómo van a recoger plata por otro lado. Lo más cercano, o sea, la pureza, vendría a ser las skins. Y League of Legends también ha funcionado bien por eso. Porque League of Legends pues no afecta, digamos, no sacrifican el estilo de juego por... No sacrifican el estilo de juego por querer monetizar, sino solo meten skins como enfermos mentales. Porque meten muchas skins, pero el juego no lo sacrifican, el juego sigue ahí. No han metido mecánicas para que usted compre más skins. No. Solo ahí meten más skins porque ustedes están enamorados de Timo. Es que están enamorados ustedes de Timo, es que llama el bicho. Entonces ustedes quieren besarse con Timo. Quieren que Timo sea su novio. Entonces ustedes pagan todas esas skins y toda la mandanga. Pero no es parte de una mecánica del juego que se ve impactada. Por ejemplo, para que terminen de ver mi punto, en el diseño del juego, ¿por qué no dejaron subir las armas o por qué no metieron rastreo en zona amarilla y zona azul y todo eso? Para recompensar a los de las zonas peligrosas, ¿no? Pero no sienten que sacrificaron a los que les da miedo y todo eso. Pues sí, yo entiendo. Yo entiendo que quieren hacer solo recompensar a la gente que más se arriesga. Pero es una mecánica del juego que no van a poder disfrutar todo el mundo. De mala manera o una manera regular. ¿No? Y lástima, porque la idea era esa, ¿no? La idea es que las mecánicas las jugara todo el mundo, ¿no? Pero no, aquí no. Pues son decisiones de diseño que yo nunca... Digamos, a mí en Genshin me pasa eso. Y en Genshin es un poco más descarado y notorio. ¿Por qué? Ustedes han visto los otros banners de Genshin. O sea, a mí me salió un banner legendario en Genshin. Tremendo personaje, parce. O sea, yo tenía mi banner, creo que era un banner de agua, un banner de electricidad, ¿no es cierto?
Eran buenos, pero cuando me salieron los banners que se supone que son muy difíciles, es que me pareció deprimente. Me pareció deprimente que tuviera tremenda jugabilidad. No que fuera poderoso, ¿sí? No que fuera poderoso los ataques, sino la jugabilidad. Era súper divertido jugar con esos personajes. Pero súper divertido. O sea, era severos poderes, la agilidad, las animaciones. Es que era una locura. Y sacar esos personajes es durísimo. O sea, le toca a uno meter mucha plata para poderlo sacar. Y lástima, porque severo personaje, man. O sea, y se sacrificó esa parte de la jugabilidad, se la pierde la comunidad por querer obligar a uno a comprar gachas. No más. No es más. Es solo para querer obligar a la gente a comprar gachas. Y por eso es el juego que más recauda casi de todos esos juegos recauda una millonada Genshin Impact. Es que es una cosa ridícula. Muchísimas gracias Aiden24 por esa suscripción de nivel 1. Aunque también tiene sus truquitos. Buena Aiden. Hay un reporte que dijo que las tarjetas para comprar la moneda para comprar la skin, curiosamente los valores no cuadran, pero las skins potentes hay que comprar 2 tarjetas. Y así sucesivamente. Es lo mismo que hace Steam. Lo mismo que hace Steam con los juegos. Todo el mundo hace eso, ¿no? ¿Ya han visto? ¿Qué vale eso? $5.99. Le trabajan a uno la cabeza, ¿no? Y uno, uy. Y entonces, y le doy el centavo y uno no, ¿qué hace con el centavo? Le trabajan a uno por todo lado, ¿no? En Steam le guardan a usted la plata, le dicen, le devolvemos la plata y se la dejan ahí en la cartera y usted no la puede sacar. Y se la dejaron ahí en la cartera, pero usted no la puede sacar. A usted no puede sacar eso. Y ya se quedó ahí en Steam. Le quedaron 23, le quedó 30 centavos de dólar. ¿Puedo comprar algo con 30 centavos de dólar? No. Pero ahí hay 30 centavos de dólar. ¿Y qué hago? Unos 30. Pues toca recargar más. Eso es una locura, man. Todo eso es una locura. ¿Y agarrar protogemas para tus personajes favoritos? Sí. Pero es que lo que me refiero, Fergo, es que vean, ya se ha construido tanto esa mecánica, o se ha distorsionado tanto, que lo ideal sería que usted escogiera el personaje que se le dé la gana. Que disfrutara del juego. No que tuviera que desbloquear el juego. Sino juéguelo. Vean, este es el nuevo personaje. Entra al juego, juéguelo. A mí en Overwatch 2 me ofendió eso. A mí de las cosas que más me ha ofendido de Overwatch 2 es eso. Antes, los personajes que entraban a Overwatch eran gratis para todos. Sí, para todos. Para todo el mundo era gratis de una. O sea, salía el nuevo personaje, de una entrada para todo el mundo. Ahí estaba. Hágale, juéguelo. Entonces salía hoy y todos teníamos al personaje para probar. Y entonces uno lo probaba y uno... Ay, no. Bueno, pues uno... Uy, qué nota. A día de hoy toca desbloquearlo con el pase de batalla. ¿Es fácil? Bueno, lo facilitaron. Antes era como dificilito. Toca desbloquearlo. Por ejemplo, yo tengo 2 personajes y soy súper fanático de Overwatch. Forever. Y hay 2 personajes que no alcancé a desbloquear porque estuve muy ocupado esos días. Tengo 2 personajes que no puedo probar. Ya, así. Antes no era así. O sea, cuando llegara 6 meses que no jugué, llegué y están todos los nuevos personajes para escoger. Ahora me lo perdí. Y ya no puedo escoger ese personaje. Y yo como... Pero no sean charros, hermano. Todo eso es lo que yo me refiero como... qué marica. Pero yo quería jugar ese nuevo personaje de malas. ¿Quién lo manda a trabajar? ¿Quién lo manda a trabajar por loca? Y yo, pero es que a mí me gusta trabajar de malas. ¿Quién lo manda? Es el único idiota que trabaja. Y uno como, perdón. ¿Qué cuenta, Nutria? De nuevo tu directo, bienvenido, Nutria. ¿Cuál personaje te puedes pasar el juego de Genshin? No estamos hablando de pasar. Estamos hablando de las mecánicas.
Lo que sí está mal en Genshin es buildear a tus personajes, tienes que sacar artefactos. Uy, sí, Fergo. Eso de los artefactos también es otra... Sí, 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 no me acordaba de los artefactos. Eso también es severa porquería. Pero tremenda, tremenda porquería, lo bien. Sí, no me acordaba de lo de buildear, que uno tiene que subir ciertas cosas como habilidades afines que tiene cada personaje y toca volverlas a subir porque uno gastó unos puntos o algo. Si hubieran dejado las armas despertadas para toda la zona, ya le estaría dando, sí, claro. Ah, yo estuve crafteando cosas de tier 4. Cosas 4-4. Entonces esta plata, que ha sido puro crafteo 4-4. Oiga, pero fuera de broma y poniéndonos serios, o sea, por lo menos en cada actualización debían meter un mob, ¿cierto? ¿No les parece? No los mobs de ahorita, sino para los dungeons, para el mundo abierto, para todo eso, ¿cierto? Por lo menos un mobcito, ¿no? O un mob especial o, bueno, cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias, Artimerc. Como para que más o menos, ¿no? Como para que más o menos fuera interesante, ¿no? Y yo estaba que me instalo otra vez el World of Warcraft. He estado a punto de instalarme el World of Warcraft. Para jugar otra, pero también me da pereza. También me da como pereza, a veces digo, ah, pero es que otra vez. De pronto para probar otra clase en WoW. De pronto. Pero vamos a esperar a BlizzCon. Las monturas de New World, no, no pude comprarla. Quería probar las monturas de New World también. Pero es que estaba ocupado y... prioridades. Pero sí hay muchas cositas que... Pues lo que yo decía en el video, que pues cosas para hacer uno solo, pero pues yo entiendo que todo el mundo quiere solo PvP, full loot, pero pues hay cositas para hacer uno solo de vez en cuando, ¿no? Para relajarse, no todo tiene que ser competitivo, sino para relajarse, o sea, para uno estar ahí dando vuelticas y relajadito, ¿no? Para elegir esa resolución, ¿puedo hacer algo? Es con tarjetas Nvidia, creo que ya se puede con tarjetas AMD. Pero creo que era con tarjetas Nvidia que se puede hacer eso de modificar la resolución. Yo tengo un video tutorial ahí en el canal. ¿Ya se puede con tarjetas AMD? Ok. Yo tengo AMD y me deja poner esa resolución. Ah, entonces la actualizaron. Yo en la época no se podía. Como que ya está más tranquilo Zona Negra, ¿no? Ah, sí, ya ha bajado, ya ha bajado. Es que lo que pasa, la gente estaba enloquecida con el rastreo. Pero pues, es que a lo bien, o sea... Es que marica, o sea, yo sé que ustedes me escuchan, pero... Como si fuera hater, pero marica, o sea, yo soy honesto. La honestidad es mi bandera. Cosa que no sirve para nada para una persona que es influencer. Para nada una persona honesta no sirve como influencer. Y sincera. Muchísimas gracias. River Prime y Damned. Pero de verdad es que la mecánica no es divertida. O sea, el rastreo es chévere de hacer un rato. Y con los amigos se pelea. Y, ja, ja, tin, tin, tin. Pero no es divertido. O sea, divertido las peleas tal vez que uno encuentre en la mecánica. Tal vez esas peleas son divertidas. Pero la mecánica como tal... si me entiende, la mecánica no es divertida. Son las peleas lo que lo hace divertido. Después la gente se aburre. Porque si obligan o prácticamente es necesario estar sí o sí con gente, es complicado, ¿sí? Pero... Bueno, puede ser así con Ramen. Cada vez que subes un billete en la portada, te ves todo decepcionado. Yo en mí, y ahora, ¿qué le hizo algo? Son portadas que llaman la atención. Vean este cofre dorado. Re áspero. Muchísimas gracias, Siki. Muchísimas gracias, ¿Qué? Pero sí, o sea, dicen que se anuncia World of Warcraft Free to Play. Yo no puedo creer.
O sea, o sea, para mí sería una locura. Dicen que se anuncia World of Warcraft Free to Play, marica. O sea, yo voy en plan de eso. A lo bien, yo voy en plan de, ¿en serio? La BlizzCon es el 3 y el 4 de noviembre. Entonces yo tengo ganas de eso porque eso sería un cambio, una locura. Pero una locura. Una locura, parce. O sea, que dijeran eso. Y es que los rumores, muchos rumores pintan por porque por lo que metieron un pase de batalla dentro de World of Warcraft. Hay como una especie de pase de batalla. Entonces la gente dice, ese pase de batalla puede ser sinónimo de... Pueden estar preparando el camino para que cuando salga Free to Play sea una de las formas de monetizar y todo. Pues por eso hay rumores tan grandes con eso. Por eso hay rumores tan grandes con eso. Y que ahorita ya se... Muchísimas gracias, Twitch. Tú sí. Que ahorita con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ya confirmada, pues hay más indicios todavía que como que pintan que sí. Porque esa gente no va a querer... O sea, el objetivo de Microsoft no es sacar plata con Warcraft. O sea, el objetivo de Microsoft es que la gente tenga el Game Pass. Tal vez WoW se está quedando sin gente. Rackrack, la cantidad de gente en WoW es ridícula. O sea, ¿hay menos gente? Sí, pero es que la cantidad es ridícula. Es ridícula la cantidad de jugadores que tiene WoW de forma fiel. O sea, no creo que ningún MMORPG le meta la pata a WoW jamás, nadie, nunca. Es que cuando se filtraron por ahí unas cifras, es ridículo, parce. O sea, hay mucha gente que juega esa vaina. El puesto comercial, sí, eso. El puesto comercial. Entonces, sí, lo que dice Raúl, lo que quiere Microsoft es que usted compre el Game Pass. No más. Ellos no quieren más. Ellos quieren que ustedes paguen el Game Pass. Imagínense, imagínense que meten el Game Pass World of Warcraft. ¿Mm? Ustedes dirán, Andrés, pero es que toca pagar el Game Pass. Se puede conseguir Game Pass desde $1 mensual. Pero pónganse a pensar que cueste $10. La gente ahorita en WoW paga $15. Pero usted estaría pagando $10 por WoW y todo lo demás. No solo por WoW. Es que es una cantidad ingente de juegos. Entonces el valor agregado es elevadísimo. Porque usted tendría Diablo 4, tendría... Bueno, a futuro, ¿no? O sea, usted tendría una cantidad de juegos, pero enfermiza, para jugar los Crash Bandicoot, los Spyro, los Skyrim. Entonces, esa es como la estrategia. Y ustedes se metan en el Game Pass. Ah, tendrían todos los Call of Duty. Pero ¿sabes cuál es el problema actual de WoW? Llega contenido nuevo, vuelve la gente que se fue, se termina el contenido y se vuelve a ir. Sí, eso sí lo he leído mucho, cabezón, pero por eso creo que están buscando también nueva gente. Nueva gente para que conozcan el WoW. No, y también el problema es de los mismos jugadores. Cabezón, es que son unos enfermos mentales. A lo bien es que se consumen esos contenidos. O sea, para mí el jugador más enfermo mental del mundo de los videojuegos son los jugadores de MMORPG. A lo bien, necesitan ayuda, busquen ayuda. O busquemos, a lo bien. Es que, marica, en todos los juegos que yo veo, ¿sí han visto que al final se comen el contenido en una semana? Ahorita había una raid. Ahorita había una raid en WoW. ¿Sí vieron que había una raid en WoW? Creo que era algo nuevo, no sé. De derrotar al Rey Lynch. En 3 horas la superaron. Y la raid era
Y la raid era como para que la gente disfrutara unas buenas semanas en 3 horas. En 3 horas superaron la raid. Muchísimas gracias, Chucky. ¿Sí ven? Entonces, pues ya, se comieron el contenido en 3 horas. Lo de World of Warcraft es que se anda rondando mucho. Y con lo que hizo Microsoft, lo que les digo, Microsoft no quiere hacer, o sea, es que pónganse a pensar en esto. ¿Cuál es el negocio del Game Pass? Que digamos, usted estaría metido por WoW. Usted pagaría $10 tal vez, $5. Hay promociones, lo que les digo, de $1. Ustedes pagarían el Game Pass solo para poder jugar el WoW. Pero a largo plazo, ¿cuánto estarían pagando? Digamos que ustedes juegan 2 años y pagaron $10. Digamos, ¿cierto? Gracias, Diego. Reposadito. Ustedes jugaron 2 años y pagaron $10, serían $240 que ustedes pagaron por WoW. Si solo juegan WoW, ¿no? ¿Sí? Si solo juegan WoW. Pero digamos que ustedes son Call of Duty. Ustedes pagarían 1 año de Game Pass para jugar el Call of Duty que le da como a rata en balde. Y si son $10 mensuales, usted pagaría por ese Call of Duty $120 al año. Por el Call of Duty que tal vez si usted lo compra le cuesta 60, 70. Pero usted con el Game Pass pagaría 120. El valor agregado que tiene es todos los demás juegos que usted ve. Entonces hace ver eso demasiado barato. Pero tal vez usted solo juegue Call of Duty en 1 año, no más. Y pagó $120. Pero usted sabe que tiene la opción de jugar más cosas. Es una jugada súper interesante. Extremadamente interesante. Entonces, no les interesa si ponen, digamos, WoW sin pago mensual. Si no dicen, solo pague el Game Pass y tiene World of Warcraft completo, con todas las expansiones, todo. ¿Me entiende? Y usted sigue pagando y sigue pagando. ¿Cuánto, por ejemplo, aquí decía Cabezón, cuánto lleva jugando Cabezón? ¿Cuánto lleva jugando Cabezón, digamos, World of Warcraft? Creo que dijo 2004 o algo así. Entonces, digamos, 2004. Desde el 2000. Lleva 24 años. Lleva 20 años, ¿sí? 20 años. Bueno, así que. Entonces, imagínese que esos 20 años los hubiera pagado con los $10 del Game Pass. A día de hoy hubiese pagado $2.400 por jugar WoW. A día de hoy. Ya habría metido, solo pagando el Game Pass, si hubiese existido así, hubiese pagado $2.400 en todos estos años. Por jugar un título. Es que si ven, es tremenda jugada. Es tremenda jugada, marica. Es tremendísima jugada eso del Game Pass. Por ejemplo, yo pagué $10 para jugar Starfield. Yo todavía lo pago, ¿no? Para jugar el Starfield. Y si usted compra el Starfield, cuesta 70. Pero si usted la hace bien, pues con $10 usted puede terminarse Starfield. Bueno, Starfield es muy grande. O sea, con $10 hay mucho para que usted juegue ahí como un loco. Entonces esa gente la tiene clara. Entonces cuando metan WoW, que lo van a meter. Lo van a meter, eso fijo. Yo creo que si lo pueden dejar gratis, lo dejan gratis. Porque eso le traería un chorrocientos de personas al juego. Pero una cosa. O sea, ese Game Pass se llenaría. ¿Y cuál es la intención de ellos? No es que ustedes jueguen WoW. No es que ustedes sean los mejores jugadores de WoW. El negocio es que usted se quede con la suscripción. Y usted diga, es que es muy buen precio por lo que me ofrece. O sea, que usted de WoW, de pronto se cansó de WoW. Pero es que imagínense en esto. Usted se cansó de WoW y le sale, ¿quiere instalar Starfield? ¿Quiere instalar Skyrim? ¿O quiere instalar Diablo 4 y probar? O tal vez StarCraft 2, Warcraft 4, StarCraft 3. ¿Quiere instalar eso para probar a ver qué tal? ¿O qué tal un Call of Duty? Porque usted ya está cansado de WoW, ¿no? Entonces usted dice, bueno, pues venga, me instalo Starfield. Usted se mete ahí un rato y dura otro largo tiempo metido en eso. Se cansa de Starfield y usted dice, me voy a jugar unos Crash Bandicoot.
Ahí están, juega unos Crash Bandicoots, dura usted un mes jugando Crash Bandicoot, digamos, 2 semanas. Vuelve y salta a WoW porque salió la nueva expansión de muñequitos y nuevas monturas o Transmog. Usted juega allá y ¡pum! Aparece Skyrim 6. Y usted, uy, Skyrim 6, voy a probarlo. Sale ahí, pruébelo. Usted ya pagó el Game Pass, puede probarlo. Y usted, bueno, y Skyrim le come a usted 1000 horas. Ese es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es que usted se la pase ahí. Ahí todo el rato. Todo el rato metido. Muchísimas gracias, Juanca. Exacto, Ryuk. Sí, es que eso es lo que dicen. Que el pase de batalla que han estado probando con la casa de subastas o bueno, esa cosa, ¿no es cierto? Es para eso, es para probar ese modelo gratis. Entonces yo creo que hay una alta probabilidad de que eso ocurra. Porque la cantidad, es que vean, según se dice, o sea, según se dice, marica, World of Warcraft tiene 8 millones o 3 millones, perdónenme. Pero estoy casi seguro que son 8 millones de jugadores diarios. Marica, es que es demasiada gente. Bueno, pongamos 3 millones de jugadores diarios. Es una cosa ridícula. Pero bueno, tiene muchos jugadores diarios. Imagínense toda esa gente que se salta al Game Pass. Porque eso fijo lo van a fusionar o bueno, inicialmente no lo fusionan. ¿Tendrían que ver qué hacer con el token? Sí. Pero vea, Whitcar, lo del token inclusive podrían hacer una ratada. O sea, si Microsoft es malo, pero malo, o sea, si es una estratega del demonio, permitiría cambiar el token por un mes de Game Pass. Si es diabólico, ¿me entiendes? Si el man es diabólico. ¿Sabe qué significaría eso? Cantidades ingentes de gente farmeando para pagarse el Game Pass, jugando WoW. Pero ya el token ya no tendría valor, o sea, eso lo tienen que cambiar. O sea, la economía la tendrán que remodificar. Pero no creo que los manes digan, uy, no porque dañamos el token, entonces mejor nunca metamos WoW gratis a Game Pass. No, los manes lo hacen. Los manes lo hacen y miran a ver cómo solucionan eso. O quitan el token o lo que sea. Pero no creo que pierdan ese patazo. ¿Sí me entienden? No creo que pierdan ese patazo. Llevo esta voy. O sea, yo no creo que esos manes pierdan ese patazo de meterse WoW. Y parce, es que ¿saben cuánta gente jalaría WoW? ¿Cuál es el problema? Bueno, había gente que decía, no, porque dañan el juego. ¿En serio? ¿Ustedes creen que... ¿Ustedes creen que Blizzard está como bien? Blizzard está en la inmundicia de las inmundicias, marica. Entonces ya está, ya yo veo con la compañía como tan... Yo veo la compañía como tan en la inmunda que, marica, haga lo que hagan, les va a ir bien. Por eso tiene que cambiar muchas cosas para que vaya el Game Pass, pero ahorita el juego no está listo. No creo que lo anuncien. ¿Sería algo como para 2 o 3 años? No, yo creo que se lo hacen rápido. Sí, sí. Bueno, puede ser algo. Puede que lo metan en el Game Pass. Bueno, puede ser otra. Que lo metan en Game Pass. Pero que igual toque pagar la mensualidad. ¿Sí? Esa sería otra opción. Pero como usted paga Game Pass, entonces no paga la mensualidad. Podría ser una opción. Mejor dicho, es que ¿saben por qué yo creo que no importa World of Warcraft?
vean, a lo bien, lo que importa de World of Warcraft no es el juego, es la IP, la franquicia. Es lo que más valor tiene, el juego no tiene valor. Es lo que han podido construir. Pero a mí me parece que eso no importa porque hay otros dos juegos que, o sea, por generación de dinero, no importa WoW. Los tres juegos que más dinero le ingresan a Blizzard son Diablo Immortal, Activision, ¿no? Call of Duty y Candy Crush. Son los juegos que más dinero le ingresan a ellos. Entonces a ellos no les importa... ¿Me entienden? No les importa WoW. Donde entra el dinero es por esos otros juegos. Y es que la diferencia es descomunal. O sea, eso puede ser un caso muy similar como Epic Games. ¿Ustedes saben qué tiene parado a Epic Games? La tienda que lo... No, Fortnite. Fortnite y Unreal Engine. Eso es lo que tiene parado a Epic Games. ¿De dónde saca Epic Games para regalar los juegos que regala y todo eso? De Fortnite. Porque la cantidad de dinero que genera Fortnite es... puede solventar todas esas cosas. O sea, Fortnite, o sea, Epic Games puede regalarles juegos a ustedes, a todos nosotros nos regala juegos. Gracias a Fortnite, que es de donde saca toda esa plata tan ingente que le deja el juego mensual. A su amigo Prox Video. Buena Prox. Entonces de ahí es donde sacan todo. Se supone que la cantidad de dinero que deja Call of Duty, Candy Crush y Diablo Immortal, ni siquiera todos los demás juegos de Activision, de Blizzard y de King sumados alcanzan a llegar ni siquiera a la mitad. Ni siquiera. Muchísimas gracias. Nepe, Chirra, Moima, Luis. Entonces no, o sea, yo creo que eso cambia mucho el mercado. Eso cambia mucho el mercado. Es que, ¿cuánto fue que dijeron que había ganado Candy Crush? Es que habían dicho la cifra de cuánto había ganado Candy Crush. Era una cifra para ponerse a llorar. Marica. Imagínense lo que ha recogido Candy Crush desde que salió. ¿Mm? Desde que salió Candy Crush. 20.000 millones de dólares. Es que ni Blizzard en toda su vida se ha hecho la mitad de eso. 20.000 millones de dólares. Solo con Candy Crush ha recogido King. Es que es mucha plata, madre. La ventaja es que con esa plata se puede subvencionar otras cosas, ¿no? Así como hace Epic Games. Entonces se pueden hacer otros juegos, ahí hay plata, así saquen y tal. Sí, estos juegos son gratis. Ay, buena Matu. ¿Y sabe qué otro que me hizo acordar Blood? El Call of Duty Mobile. Y es que también deja una buena grasa. Es que deja buenas luquitas el Call of Duty Mobile. Entonces, por eso toca esperar, pero lo que o sea, yo por eso pienso en que los movimientos de los... Es que vean cómo funcionan las empresas a día de hoy. Para que les dé vómito. Para que les dé ganas de vomitar así. Porque yo digo que Albion tiene un futuro como medio oscuro. Porque las empresas... A día de hoy, muchos juegos están basados en inversionistas. ¿Cómo así? Digamos, son grupos de inversionistas que meten plata en este juego porque van a prometer que el juego va a estallar y va a ser un hit y va a recaudar millones. Va a ser el nuevo Fortnite, el nuevo Minecraft, el nuevo World of Warcraft, el nuevo Call of Duty. Entonces hay muchas empresas que están basando todo su diseño y toda su estrategia de ventas en
contentar a los inversionistas. Entonces siempre han estado así. Activision Blizzard también tiene su parche de accionistas, pero plan loco, y de inversionistas que todos meten plata es porque ven que van a poder recuperar mucha más plata adelante. Es decir, los juegos van a producir muchísima más plata. Esa es la gran diferencia con estudios independientes. Los estudios independientes no tienen, casi ninguno tiene inversionistas. A veces hacen esos crowdfunding en Kickstarter. Entonces los estudios independientes hacen lo que se les da la gana. Se les da lo que se les da la regalada gana. ¿Por qué? Porque no tienen que rendir cuentas a nadie y ellos hacen el juego como quieran. Ellos lo hacen así, a mí me gusta así. Que lo tengo que balancear un poquito, tío. Pero cuando entran inversionistas, los manes dicen, y el dinero, yo no metí plata ahí para que usted no me dé plata. ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces empiezan a crear esa presión. Esto es lo que le pasó a Albion cuando se vendió a Stillfront Group. Y ustedes son conscientes. Y yo sé que ustedes son fanáticos, hay algunos que tienen los ojos cerrados. Pero ustedes saben que desde que se vendió a Stillfront Group, empezaron los cambios reagresivos en el juego. Pero reagresivos. No, pero súper agresivos en todo el juego. Y fue por eso, porque ya no es no es un desarrollador independiente la gente de Sandbox, sino ahora tiene inversionistas ahí. Es un grupo de inversiones. Ahora el grupo de inversiones está, bueno, ¿y cómo va Albion? ¿Cómo van esas luquitas de Albion ahí que necesitamos que... Si fuera solo Robin Henkis o esto, solo con sus amigos, de pronto se lo meten mecánicas y está un poco desbalanceado, pero más meten cosas y ya nos divertimos, la gente compró algo y ya. ¿Sí? Pero ahora están los inversionistas, necesitamos que esto dé más plata. Muchísimas gracias, Brazo. Ellos metieron 300 millones por la compra de Albion. 300 millones de dólares. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a recuperar esa plata? Entonces, si ven cómo cambia ya el diseño del juego, completamente ya cambia, porque ellos tienen que estar pensando en los inversionistas. No en los jugadores, que también, pero ya no son los jugadores. ¿Qué voy a hacerles para que estén más divertidos? Sería chévere meter esto. No, ahora toca, los inversionistas están presionando. Esto no está generando plata, necesitamos más plata. ¿Qué pasa? Si no, ¿qué es lo que ocurre? Que los inversionistas sacan su plata y se la llevan para otro lado. Y eso no le gusta a las empresas que están en bolsa, ¿no es cierto? Porque creo que Stillfront Group está en bolsa. ¿Cuál es la ventaja de que Microsoft adquiera todas esas IPs de Activision y todo eso? Que eso ya vale huevo. O sea, si me entiende, eso son inversiones. Microsoft tiene la capacidad de hacer inversiones a muchísimo, pero muchísimo tiempo, marica. Esos manes tienen tanta plata. O sea, se pueden comprar a Nintendo, a Sony, a Apple. No, Apple no. Bueno, tal vez sí. O sea, tienen demasiada plata, marica. Pero es que es demasiada plata. Esos manes pueden hacer una inversión a 40 años. Muchísimas gracias, Kento. O sea, ellos pueden decir que en el 2060 empecemos a recuperar esto de la plata que compramos de Activision Blizzard. Esos manes son así. O sea, tienen tanta plata que ellos dicen, en el 2060 empezamos a recuperar. Eso no lo puede hacer ninguna empresa. Entonces los manes van como en otro nivel. No van planeando en contentar inversionistas, que también los tienen, pero no es el enfoque de esa empresa. Esa empresa no es así. Esa empresa es en quedarse en mercados. ¿Sí me entiendes? Es quedarse en mercados. Quedarse con una estructura de negocios. No buscar ganancias de wow. No buscar ganancias de no. Buscar como ser pioneros en ciertas cosas, así como lo hicieron con Windows y todo eso. Que se utilicen sus cosas, es el objetivo de ellos. Eso es lo que le da mucho valor a la empresa. No es tanto que usted compre la skin, sino utilicen y que Microsoft se vea más y más poderosa y más potente y sea un mejor ojo para inversionistas que ya meten la plata a Microsoft. La meten allá. Y ellos dicen, pues todo lo que hace Microsoft con su división de videojuegos, con su división de servidores, los manes ahí están pero re top y esa plata pues vivísimo, ¿no? Y ya. ¿Sí? O sea, ya. Ellos no están buscando que, wow, deje más dinero cada mes, no. Ellos están buscando eso. Y ya poco a poco esa avalancha se va creciendo. Sí. Sí, entonces,
Por eso todo ese modelo de negocios cambia mucho. Y siempre ustedes van a encontrar la diferencia entre juegos independientes y juegos creados por empresas que tienen inversionistas. ¿Qué le pasó a Square Enix cuando sacó ese de Marvel y todas esas vainas? Un vómito, marica. Sacaron juegos porque querían hacer plata. No sacaron un juego bacano, sino sacaron el Marvel's Avengers, creo que se llamaba. Porque querían hacer un juego como servicio para sacarle, para que la gente skins, pase batalla y toda esa mierda que da plata. Qué vómito de juego, marica. Un vómito pero asqueroso. Porque se diseñó pensando solo en eso. No quisieron hacer un juego. Tal vez sí. Pero solo pensaban en cómo vamos a monetizarle a la gente y cómo vamos a sacarle los bolsillos. Albion era independiente. Albion se vendió hace como 2-3 años. Ya recuperar la independencia como tal vez hizo Bungie, difícil. Difícil. Entonces por eso es tan interesante el panorama de que Microsoft compró Activision Blizzard. Porque digamos, Microsoft puede sacar un juego de los Vikings. ¿Ustedes conocen los Vikings? No, creo. Pero Microsoft puede sacar un juego de los Vikings, si quiere. El man dice, ¿cuánto? 20 millones, tómelos. El man saca, se levanta un zapato, se quita el zapato y de la media saca 20 millones. Tome, hagan un juego de los Vikings para que la gente esté feliz. Mientras van creciendo su portafolio y todo eso. Entonces, es una locura, marica. O sea, es una locura. Entonces, la ventaja de esto, y que mucha gente lo plantea, es que puede estar ya desligado World of Warcraft de todas esas prácticas chandosas que han hecho en pensar solo cómo monetizar y sacarle más plata a la gente y todo eso, sino ya enfocarse en el juego, sacar y crecer el juego y que más gente esté metida y metida ahí todo el día, a toda hora. Entonces, eso es un panorama que pinta interesante. Entonces, ¿sí ven? Lo de Albion, pues yo no sé por qué se vendieron, marica. Sinceramente yo no sé por qué se vendieron la gente de Albion. Pues obviamente por plata, ¿no? Pues cada quien tiene capitalismo, ¿no? Forever. Pero pues les dijeron, les damos 300 millones de dólares. Pues, marica, es que son 300 millones de dólares. Ojo, nunca, para los que no lo tienen claro, casi nunca pasa que no, que llegó el man de Steel for un Goop y llegó así con una caja llena de monedas y de billetes y le dijeron, tome 300 millones de dólares. No, no, eso no ocurre así, ¿no? Sino llegan y le dicen, bueno, le vamos a dar de los 300 millones, tal vez le den euros, eso, fueron euros. Tal vez de los 300 millones les dan 50 millones o 100 millones en efectivo, digamos. Y los otros 200 millones les prometen a veces acciones o cosas así. O otras cosas, ¿no? No sé si hicieron así. Es muy raro que pagaran todo en efectivo. Por ejemplo, lo de Activision Blizzard. ¿Cuál es la locura de Activision Blizzard? Marica, son 68 mil millones. Y es que casi todo es cash. Yo no creo. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que es mentira. Nunca me documenté bien. Pero se supone que casi todo eso es full cash, marica. Y que aparte de los inversionistas, pues se les ofrece acciones de Microsoft y todo eso para compensar ahí, se las venden y tal. Eso es todo raro. Sí, eso, intercambio de acciones. Eso es más que comprar un celular nuevo, ¿no? Eso es una locura. Eso es una locura, todas esas compras. Pero yo les dije, desde el momento en que Albion se vendió, dije, marica, pues ya va a cambiar. ¿Sí? El juego va a cambiar porque ya son otros jefes. ¿Sí? El de LOL también, son otros jefes. Mm. Entonces, pues normal. Es normal que vaya cambiando. Entonces, por eso es que puede ser un golpe enorme lo de World of Warcraft si lo volvieran free to play de alguna forma así. O algo hicieran que lo acercaran más a la gente. Un golpe muy grande para todos los MMORPGs, porque todos tienen un modelo de negocios en el que usted no puede competir con Microsoft, Mari. Usted no puede competir con Microsoft. O sea, ¿sí me entiendes? Si Microsoft dice voy a regalar
World of Warcraft y le voy a dar $15 mensuales a todos los jugadores durante 10 años, el man lo puede hacer. El man lo puede hacer, el man fresco, relajado, paga todo eso. Eso no lo puede hacer nadie, marica. Los cambios del juego, pues desde ahí es que se ha enfocado un poco más en monetizar el juego. De lo de Albion, desde que se vendió, se nota mucho. Ahora volvieron free to play el juego. Entonces todas esas cosas es complicado, o sea, eso es un cambio muy loco, marica. Muy loco en todo. Ah, fresco, Luis. Pues por eso es la expectativa de todo eso. Porque esos manes, por ejemplo, estos manes tienen a Microsoft Studios, que bueno, no me acuerdo. Imagínense, ahorita tiene Microsoft la gente que hace Age of Empires y la gente que hace StarCraft. Bueno, mucha de esta gente ya se fue, ¿no? Pero de pronto los pueden volver a conseguir. ¿Qué cuenta Juarku? Gracias, Seik. ¿Sí me entiende? Entonces imagínense en eso. Tienen el equipo de los que hacen Age of Empires y tienen al equipo que hacen StarCraft. No estoy diciendo que los combinen, sino imagínense eso, el conocimiento y esto para sacar un RTS que sea como, ¿sí me entiende? Que sea un juego como muy potente con una idea muy sobrada y todo eso. Y ya, y lo que tienen ahí son las IPs, porque la gente de Blizzard ya no hay casi nadie. De los que hicieron Diablo, de los que hicieron StarCraft, de los que hicieron Overwatch, de los que hicieron World of Warcraft, Warcraft normal. Ya casi no hay nadie ahí, marica. Ya casi todos se fueron. Hay unos que otros que por ahí han vuelto y eso. Entonces Blizzard ya no es Blizzard, ¿no? Blizzard es otra gente ahí. Solo está la marca Blizzard arriba. No más. Blizzard dice el letrero. Pero el resto ya no hay nadie allá, marica. De los que metieron la ficha, ya no están allá. Entonces el poder que tienen es el poder de las franquicias, de las IPs. Ese es el poder. Y pueden hacer cosas re locas. Por ejemplo, hay una imagen digamos, de Halo. ¿Cómo se llama este? Master Chief. O ¿cómo se llama? Bueno, no quiero cometer un error. Eso tiene un nombre, el señor de Halo. Y entonces se imaginaban metiendo a este señor en StarCraft o personajes de StarCraft en Halo Infinite. Que tendría cierta coherencia. Ahora tienen el poder de hacer eso. Tienen el poder de meter personajes de StarCraft en Halo Infinite. Que sería llamativo, bueno, interesante, ¿no? Sería muy interesante poder ver algo así. O que tienen, por ejemplo, ojo a esto, imagínense en esto. Microsoft es dueño de Doom. Buena Maxi. Es dueño de Doom Eternal, de la franquicia Doom. Imagínense una mezcla de Doom con una invasión de la gente de Diablo. O la gente de Doom invadiendo mazmorras de Diablo. Porque ahora son dueños de eso. Ellos pueden hacer ese tipo de combinaciones. Uf, qué locura, manica. O sea, el poder de las IPs que tiene esta gente ahora es enfermizo. Sé a lo que se refiere, pero en realidad, ¿qué significa? Intellectual property. Propiedad intelectual. Significa IP. No, Microsoft ya no compra Albion. Albion es de un grupo inversionista sueco. Es Stillfront Group. O sea, Microsoft puede hacer demasiadas cosas, ¿no? O sea, lo que tiene ahí. Lo que tiene ahí es demasiado, marico. O sea, tener todo lo de Activision es que es demasiado. O sea, sacar juegos independientes de cada personaje de Overwatch. Sacar una aventura de Arthas o de Jaina. Sacar aventuras de Illidan. No sé, o sea... No, marica, es que es una locura lo que tienen ellos ahí. Puede revivir Heroes of the Storm. Por ejemplo, Microsoft intentaron sacar Battletoads. ¿Ustedes recuerdan Battletoads que llaman? Ellos sacaron un nuevo Battletoads. A mucha gente no le gustó, pero ellos dijeron, saquen uno nuevo. ¿Que iban a ganar plata con eso? Nah.
Pero ellos dijeron, saquen un nuevo Battletoads. Intentaron sacarlo y ahí hicieron uno nuevo. Eso no hubiera ocurrido jamás por otra empresa. Pero jamás. Sí, y ustedes ven el catálogo de adquisiciones o el catálogo de propiedades de Stillfront Group, de los dueños de Albion y... O sea, eso lo vimos hace muchísimos años, cuando ocurrió la compra. Que yo analicé todo el catálogo y todo, y eso era... O sea, no había como juegos joya, ¿me entiendes? No había como juegos épicos, ultra joyas, brutales, sino un poco de juegos ahí que uno era... Que se nota que solo están invirtiendo para sacar plata, marica, no más. No, o sea, se nota que Stillfront Group no quiere ser un publisher o una empresa, una inversión de juegos de calidad increíbles revolucionando la industria del videojuego. No. Se nota, pero a metros que no es así. Se nota que ellos están ahí por no más. Y pues bueno, o sea, literal, Albion es el mejor juego que tiene Stillfront Group. No sé si han comprado más. Pero el mejor juego que tiene Stillfront Group, el juego con mayor calidad y todo, es este. Es este. Este es el mejor juego. La mejor IP que ellos tienen es esta. Entonces, lo demás, bueno. Todo esto va a estar muy loco. Entonces, síganme ahí. Cibron publique mi canal de Twitch principal. Y entonces, el 3 y 4 de noviembre, seguro, pero seguro, segurísimo, que veremos la BlizzCon. Tenemos que ver qué anuncian en la BlizzCon. Yo creo que esto, inclusive hay rumores de Warcraft 4. Pero ¿quién lo va a hacer? No, los desarrolladores ahora son empleados. Ellos tienen que hacer lo que digan. Ellos tienen cierta libertad creativa. Pero por ejemplo, los pueden presionar, digamos, los pueden presionar para que se genere más plata. Y los presionan a ellos, generen más plata. Que la gente gaste más plata. Ellos no, o sea, olvídese que la gente de Stillfront Group está diciendo, oiga, ¿y qué mecánica sería divertida para que la gente juegue? Pff, olvídese. Pero olvídese. O sea, solo les dicen que genere más plata. ¿Sí? ¿Esa mecánica puede generarnos más plata? No. Entonces no. Entonces me imagino que ahorita la presión de ellos es así. Tiene que generar más plata. Y ya. Entonces ellos... O sea, todo esto que ocurre como las armas Awaken y todo eso, no es culpa de ellos, man. ¿Me entiendes? O sea, ellos están presionados. Y ellos les dicen, tiene que generar más plata. ¿Y qué es lo de los inversionistas? Porque yo digo que de pronto en un futuro ya no existe Albion. Porque los inversionistas son inversionistas, ¿no? O sea, ellos meten plata y si algo no funciona, pa' la basura. ¿No vieron qué hizo Activision Blizzard con Heroes of the Storm? Activision Blizzard con Heroes of the Storm y con StarCraft. Pa' la basura. No encontraron forma de hacerle plata. Pa' la basura. Ya, pa' la basura. Heroes of the Storm y StarCraft. Pa' la basura. Ya, no encontraron forma de sacarle una millonada a eso. No gasten su tiempo en eso. Entonces, eso es lo que yo veo también con Albion. Que en un futuro dirán, si no pueden sacarle plata, para la basura. Lo tiran y compran otro. Compran RuneScape. RuneScape vale muchísimo, ¿no? Pero digamos, compran RuneScape. Listo, ya. Voten Albion y compren RuneScape. Vendan este Albion a quien usted, oiga, deme ahí una gaseosa con pan. Listo, tome. Y compran RuneScape. Listo. Y los manes siguen así. Los manes siguen así, ¿sí me entienden? Ya. Pues son inversionistas, esos manes no tienen ese apego emocional. Y ahí es donde pagamos nosotros. Ahí es donde pagamos nosotros. Porque nosotros sí tenemos como un apego emocional con el juego. Y nosotros sí tenemos un apego emocional. Nosotros ahí, pues, ay, el juego tan bonito, ahí me gusta, mis amigos. No, eso no. Por eso yo, no es que sea negativo, sino es un plan de... Y casi son los inversionistas, esos manes... Los manes les vale hongo, marica. Les vale hongo los juegos. Solo quieren que produzcan plata los productos. Cuenta, Scary.
Ah, y RuneScape no fue que metieron pase de batalla. Creo que en RuneScape intentaron meter pase de batalla. ¿Fue en RuneScape o me equivoco, muchachos? O Tibia. Creo que fue RuneScape que intentó meter pase de batalla. ¿Por qué? Porque monetización, chicos. Monetización moderna. O sea, los funaron. Les metieron una funada a la gente de RuneScape. Pero salió el director del juego a pedir disculpas. Salió el director del juego a pedir disculpas. Por favor, perdónenme. Ay, perdón, es que yo no quería, pero... Y creo que lo quitaron. Pero ya nomás uno ve la intención, ¿sí? Ya ve la intención. Y entre todo esto, ¿qué se ve impulsado después detrás de todo esto? Pues lo que les digo, Candy Crush ha generado 20.000 millones de dólares. Candy Crush. 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa esto cuando los inversionistas son los que mandan toda la parada? Hagan más cosas como Candy Crush. Queremos que los juegos como Candy Crush sigan. O sea, queremos más cosas como Candy Crush. Eso genera mucha plata. Háganlo. Y por eso es que ustedes ven que la gente se sube a las modas. Por eso es. Porque la gente dice que el pase de batalla es el que ha hecho millonario a Epic Games. ¿Cómo? Todos vamos a sacar pase de batalla porque nos vamos a hacer millonarios. Por eso todos hacen eso. Porque todo el mundo empieza a presionar. Bueno, hagan eso. Diablo Immortal es uno de los peores errores y cagadas que ha pasado. Diablo Immortal es basura putrefacta. Es buen juego. Es buen juego. Es muy buen juego. Pero es basura putrefacta en la monetización. Y si no este man es el segundo o el tercer juego que más plata le está generando a Blizzard. Y Diablo Immortal, que es basofia. Diablo 4, que es mucho mejor. No. Diablo Immortal es el que está generando más plata. Y uno como que... Bueno, entonces empiezan a presionar. Entonces hagan más juegos como Diablo 4. ¿Y por qué no hacemos un juego como Diablo 2? ¿O por qué no hacemos un juego como Warcraft 3? ¿Me va a generar 20.000 millones como Candy Crush? No, entonces no. Entonces no metan la plata ya. Por eso es que... Por eso es que todo el mundo está a la espera de esto de Activision Blizzard. Y la compra de Microsoft y World of Warcraft y todo eso. Por eso todo el mundo está ahí porque dicen... Pues aquí los inversionistas antes tienen ganas de invertir en Microsoft. ¿Sí me entiende? Porque Microsoft es que es una bestia. Entonces puede que se liberen ciertas ataduras que tenían muchos juegos. ¿Mm? Puede que se liberen muchas ataduras. Esa es como la cosa que llaman. Es tan difícil gestionar juegos como servicio, claro. Amercillo. Ustedes vieron, hay una charla. Yo siempre recomiendo esta charla. Yo siempre recomiendo esta charla. Vean esta charla. Yo les recomiendo, esto es solo para la gente que quiere documentarse un poco y tal vez entienda un poquito el inglés. Creo que está en español. Esta charla se hizo en la GDC. Y es una charla ya de desarrolladores. ¿Mm? ¿Cómo monetizan un juego? ¿Cómo hacen trucos para que ustedes paguen por skins y las defiendan? Que ustedes defienden y quieren chuzar a Andrés con una puñalada. Porque Andrés dice que las skins no. Y ustedes dicen son mis skins y las amo y pago. Es una charla hablando un desarrollador de qué trucos utilizan y todo para que la gente gaste más. Cuál es el objetivo de conseguir las ballenas. Y por qué las ballenas son tan malas para un juego y el desarrollo. Esta charla es... Pero ojo, no, o sea, si a ustedes no les gustan estas cosas como choques de realidad, no la vean. ¿Sí? No vean esta charla, por favor. O sea, no la vayan a ver. No la busquen, mejor dicho. Porque es un choque muy cerdo. O sea, es muy cerdo lo que habla este loco acá. Es que nos tienen, pero... Es que desastroso. Es una cosa que uno queda como... Entonces hay dos fuentes. Si usted tiene mentalidad de tiburón y usted es capitalista agresivo, que no le importa tumbar un bosque para ganarse un Rolls Royce, pues aquí usted va a ver como wow. Pero si usted tiene un poquito más de conciencia
social, ¿no? Un poquito más de empatía, usted dice, uy, no, muy cerdos estos manes, man. Muy cerdos, o sea, son re cerdos. Y digamos, mi amigo que tiene una empresa de videojuegos, él me decía que la mayoría de la gente de las empresas gasta muchísimo y el puesto más caro en una empresa de desarrollo de videojuegos es los psicólogos. ¿Por qué? Porque los manes utilizan esas estrategias de colores, olores, brillos, sonidos y que muchos manes están ahí. Están ahí mirando cómo hacer para que ustedes... ¿Usted no han visto el cosito que sale cuando usted encanta un arma? ¿Ya ha visto ese cosito cuando la encanta? Cuando está Awakened, que sale como... Que a veces usted le da un intento y sale como... Eso, 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 olvídese en que está hecho al azar. Olvídese que está hecho ahí. Haga una animación X. No, eso tiene un man, tiene un parche de gente detrás. Hay psicólogos mirando el diseño, la forma, el sonido, los colores, los brillos, los contrastes, el tiempo, la duración. Todo eso está detrás de eso para que usted se sienta como se siente. Y en esa charla hablan una cantidad de cosas que son para quedarse con el culo por dentro. A lo bien. Es una locura. Muchísimas gracias, Jersey. Sí. No, es una locura, marica. Es una locura. Es una locura. Entonces, todos estos juegos, pues, esa es mi razón por la que yo no les veo casi valor. O sea, por eso porque yo sé, o sea, después de tanto estar leyendo maricadas y todo, los Tark es un ejemplo. ¿Sí? Los Tark es un ejemplo increíble de todo eso. Los Tark es un ejemplo increíble, ¿vale? Los Tark tiene tantas cosas, ahí está el video. Tiene tantas cosas, pero tantas cosas que hacen eso. Genshin Impact. Genshin Impact también lo hace. Por ejemplo, lo de los cofres. Eso tiene una línea de teoría del color, de psicología del color. Lo de los cofres. Eso tiene una teoría de psicología del color. Que el cofre legendario sea amarillo, que el otro sea violeta, que el otro sea azul, que el otro sea verde. Eso tiene una teoría, marica. Eso es una locura. No se imaginen que es que alguien dijo, ay, morado, verde, azul. No, eso es una locura, marica. Es que es demencial a lo que ha evolucionado muchos juegos. Entonces, por eso es que ustedes a veces oyen negatividad de mí, sino, no es eso que yo digo. Ya he visto tantos casos de tantas cosas que yo digo. Es que vean, muchachos, a lo bien. Es que si hubieran dejado las armas Awakened para que nosotros nos divirtiéramos, solo para que el jugador disfrutara, las hubieran dejado que todo el mundo las armara donde quisiera, con los efectos que quisiera y en el lugar que quisiera las hubiera y hicieran lo que se les diera la gana. Y yo sé que quieren crear una narrativa, pero este capeo que metieron acá ¿me entiendes? Es como más limitante en el diseño, más pensado en limitar, girar todo como por este lado, girar todo para que la gente haga estas cosas, suponiendo que es un sandbox, ¿no? Pero es más como cambiemos la forma de jugar de la gente por este lado, que jueguen es así, que jueguen así, solo con un objetivo, o bueno, en una gran parte con un objetivo económico, no con un objetivo de crear un buen juego divertido, entretenido y ta, ta, ta. Para mí de lo último que se creó pensando en un buen contenido, las corruptas. Porque ahí, en el momento que metieron el capeo de E-Level, se pensó en crear una experiencia más entretenida, equilibrada y justa para los jugadores y para que todo fuera como más decente. Ya, digamos, un caso contrario son nieblas. ¿Qué pasa en nieblas? No o sea, desde que salieron las nieblas, ¿cuál es la queja? Eso es 8.4, eso está lleno de 8.3, eso está... Eso en corruptas casi nunca había eso. ¿Por qué? Porque tenían
varias corruptas. Corruptas amarillas, corruptas unas medio equilibradas, suavecitas y otras corruptas super hardcore, re difícil para gente pro. Entonces todo el mundo tenía como su contenido bien separado, bien segmentado, como tratado o intentando balancear un poco para que la experiencia fuera más decente. Y ya no, ya con las nieblas eso es un abuso, marica. Las nieblas son un abuso. Entonces, ¿sí ven? Como los cambios de todo eso. ¿Sí ven los cambios? Esos son los cambios en el diseño que se ven impulsados por otras cosas ajenas al creador, que yo creo que Robin Jenkins y todo el parche quieren hacer cosas, pero también están limitados e impulsados por otras agendas económicas, llamémoslo así. Entonces ellos, pues les toca cambiar las cosas, ¿sí? Les toca cambiar las cosas. Porque la mecánica del encantamiento del Awakened a mí me parece muy bacana. La mecánica es muy chévere. Si se meten los 8-3, te capean el IP, le sale más caro la repalada que lo que sacan. Ajá. Esa mecánica es buenísima, pero está impactada por otras cosas. Bueno, en fin, muchachos, me tengo que ir. Ya se me hizo tarde. Qué pena incomodarlos con semejante charla. Me dan ganas de subir una parte de esta charla a internet. No sé, de pronto la subo. Les agradezco muchísimo a todos por el tiempo. Me voy a ir a descansar. Mañana creo que tengo un día largo. No olviden seguirme en mi otro canal de Twitch, que vamos a ver la BlizzCon y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? El juego está interesante. A mí me sigue gustando Albion. Lo disfruto mucho. Pero hay que ser conscientes de lo que está pasando. Y no los culpables, o sea, los reduzco a los inversionistas. Los inversionistas son los culpables. No son los desarrolladores ni nosotros, los inversionistas. Ahí es donde están. Y recuerdo mucho cuando la gente decía Activision arruinó Blizzard. No. Blizzard se dejó comprar por Activision. La culpa es de Blizzard. Si no hubieran querido, no se hubieran vendido. Entonces no fue Activision. Todo el mundo sabía que Activision era un monstruo. Entonces lo compró a Blizzard y Blizzard se dejó vender. La culpa fue de Blizzard. Entonces un abrazo, que descansen. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos otro día porque yo no tengo horarios. Síganme ahí, activen campanita y todo eso. Chao.